Entonces, en la sesión del día de ayer habíamos visto un poco lo que era el marco teórico del impuesto sobre las ventas, los elementos de este tributo, las características que tenía este tributo, y comenzamos por ver el primer de los 5 hechos generadores que tiene consagrado la norma para el tributo del IVA. Pasamos por ver cuáles fueron y explicamos en su momento cuáles son los bienes excluidos, cuáles son los bienes exentos, cuáles son los bienes grabados a tarifa del 5%, ¿cierto? Y las modificaciones que tuvo la ley 2010 respecto a algunos nuevos bienes excluidos y algunos nuevos bienes exentos. De hecho, quedamos en esta última diapositiva que ustedes pueden ver en pantalla, que nos hablaba sobre los nuevos bienes grabados. Yo les decía, no grabados. Cuando ustedes escuchen la locución bienes no grabados o excluidos, van a ser sinónimos, ¿vale? Entonces, comentábamos, simplemente para reiterar, el tema de las bicicletas, el tema de las ventas de libros en sitios especializados que se autodenominan librerías o libreros, ¿cierto? Y hoy vamos a seguir con otro de los elementos del tributo, pero unificado, digámoslo así, teniendo en cuenta este hecho generador que estamos viendo, que es el hecho generador de la venta, ya sea de bienes muebles, inmuebles o de intangibles, propiedad industrial. ¿Por qué los quisimos explicar así? Como les dije, todo impuesto tiene unos elementos, ¿cierto? Pero en el caso del IVA hay una particularidad y estos elementos pueden fluctuar o pueden ir cambiando dependiendo de su hecho generador. Es decir, puede ser diferente el hecho, puede ser diferente la causación, la base gravable, y hasta la tarifa, dependiendo si estamos hablando del hecho generador de las ventas, si estamos hablando del hecho generador de los servicios, del hecho generador de las importaciones o del hecho generador en los juegos de suerte y azar. Entonces, por eso lo explicamos de esta forma, cogemos cada uno de los hechos generadores y empezamos a explicar cada uno de esos elementos que nos faltarían, como sería la causación y la base gravable y la tarifa. Entonces, siguiendo con el hecho generador del impuesto a las ventas, en tratándose de ventas, vamos a entrar al tema de la causación. ¿Y qué es la causación? La causación es el instante en el que nace la obligación del contribuyente de pagar el tributo. Es decir, es el momento en el que el contribuyente realiza el hecho generador. En este caso, como estamos hablando de las ventas, ¿cierto? Entonces, la causación para el impuesto sobre las ventas, cuando yo vendo algún producto, se causará en estas fechas. Entonces me indica la norma, el artículo 429 del Estatuto Tributario, me indica que la causación puede darse en dos momentos. En dos momentos, y ahorita vamos a explicar el tercer ítem que ustedes ven en la diapositiva. Entonces, el primer momento va a ser en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente. El segundo momento en el que se va a dar la causación, es decir, en que yo estoy obligado ya como responsable a pagarle ese tributo al Estado, ese tributo que le cobré a ese tercero sujeto pasivo económico y pagárselo al Estado. Entonces, el segundo momento va a ser al momento de la entrega, aun cuando a esta entrega se haya pactado reserva del dominio, pacto de retroventa o condición resolutiva. Y vamos a explicar un poquito cada uno de esos temas, ¿cierto? Entonces volvemos al ejemplo que manejamos el día de ayer, que es el lápiz que yo siempre tengo en las manos para dar clases. Entonces, yo vendo este lápiz, ¿cierto? Entonces, una vez yo le vendí este lápiz a cualquiera de ustedes, con la venta de este lápiz nace una obligación y es la de emitir factura o entregar un documento equivalente, ¿sí? Entonces, en ese momento en que yo emito la factura o entrego ese documento equivalente, se causó la obligación de pagar ese impuesto a las ventas. O puede ser en el momento en que yo les entregue el producto. ¿Cómo establezco cuál de los dos momentos voy a coger? Voy a tener en cuenta el que ocurra primero, ¿cierto? Entonces es posible, no sé, imagínense estos señores que van a surtir las tiendas o los mercados, entonces ellos llegan y hacen una lista de productos que necesitan, ¿cierto? Entonces necesito X producto, necesito Y producto, Z producto, y imaginemos que en ese mismo momento la persona que va a tomar el pedido inmediatamente hace una factura y le entrega la factura al comprador. Aun cuando no ha recibido los productos, ya tiene una factura, entonces ya se entendería que en ese mismo momento se causa el impuesto sobre las ventas. O puede ser
que al caso contrario, a mí me entregan los productos que compré, ¿cierto? Pero a los 2, 3 o 4 meses me entregan la factura. Si bien a los 2 o 3 o 4 meses me entregan la factura, una vez yo recibí esos productos que compré, es decir, al momento de la entrega, se causa el impuesto. Y de pronto esto es una de las pequeñas, digámoslo así, bueno, quizás es la mayor queja que tienen muchos comerciantes sobre el impuesto sobre las ventas. Y es común que ustedes vayan a recibir quejas sobre este tema. Lastimosamente, digámoslo así, no sería lo ideal. ¿Por qué? Muy seguramente en las discusiones que ustedes han escuchado en redes sociales y en prensa en estos días, se discute que si bien el impuesto sobre las ventas no es una erogación que sufren las personas comerciantes, sí les afecta su flujo de caja. ¿Y por qué? Es por este tema de la causación. Tal cual como está consagrada la causación, ¿cierto? Normalmente yo vendo mis productos, pero cuando yo le vendo un producto a una gran superficie o a algunas personas de confianza o a algunos compradores usuales, yo suelo darle un plazo para que él me pague en esa factura. Entonces tenemos facturas que se pagan a 30 días, a 60 días, y hay unas que pues llegan a unos topes bastante elevados como 180 días. Entonces, ¿qué pasa con esa factura que yo entrego, pero que me la terminan pagando en 60 o 30 días? Recuerden que la causación no hace distinción de cuándo ocurre el pago. Y pues para los obligados a llevar contabilidad, casi que el pago deja de ser importante porque lo importante es el momento en que se registra la operación, que sería básicamente pues también la causación contable, ¿cierto? Entonces, esas personas, si bien ese IVA del 19% lo va a tener que pagar ese tercero al cual yo le vendí el producto y le entregué la factura, ese tercero me lo va a pagar dentro de 30 días o dentro de 60 días o hasta dentro de 180 días, ¿cierto? Pero si yo entrego esa factura el día de hoy y mi periodo de declaración se cumple el día de mañana, pues se entiende que eso fue creado, fue causado dentro de ese mismo periodo y pues en esa fecha me tocará a mí pagar el IVA. Entonces, ¿quién le toca asumir ese IVA mientras ese tercero al que yo le vendí me paga la factura? Pues a uno comerciante. Y pues obviamente esto afecta a la caja porque pues de mi caja, de la disponibilidad de dinero que tengo en caja o que tengo en bancos, voy a tener que sufragar ese IVA que hasta y esperar a que ese tercero entre a pagarme el IVA que es su obligación pagar como sujeto pasivo económico. Entonces esto es una queja muy reiterada, pero pues lastimosamente se tiene que entender que aquí la administración simplemente es un agente operador u operario de la norma y pues lo único que hace es aplicar la norma. Habría que, pues obviamente, pues hablar con el legislador o hacerlo, utilizar los métodos idóneos para que fuera el legislador el que cambiara este caso de la causación y pues esta causación no siguiera afectando la caja de los comerciantes. Pero pues lastimosamente tenemos este problema. Otro caso particular sería cuando se registra la causación cuando estamos hablando de retiros de inventario. Yo les dije ayer que se entendía venta y por ende generaba el impuesto sobre las ventas cuando una empresa tomaba productos grabados de su inventario para utilizarlos dentro de la misma empresa. Entonces, ¿cuándo se entiende la causación? Pues al momento en que yo haga el retiro del inventario. Y este tema de la causación, como les digo, es muy importante y muy relevante conocerlo porque esto va a determinar qué valores tengo que llevar yo a mi declaración dependiendo de la periodicidad que yo tenga, si es cuatrimestral, si es bimestral o si es anual. Y ahorita les voy a explicar por qué les hablo de anual, porque ustedes dirán, bueno, pero es que lo anual ya no existe para los que de pronto han visto el tema del IVA anteriormente. Pero digamos que con la ley 2010 revive esa periodicidad anual en la declaración para ciertos casos muy particulares que los vamos a ver más adelante, ¿vale? Entonces, como les digo, súper relevante que yo sepa la causación, porque en ese tiempo es cuando yo tengo que generar el impuesto y en ese periodo tendré que declararlo. Ya para finalizar con el tema del hecho generador en el impuesto sobre en la venta, digamos así, tratándose de venta o cesión de derechos intangibles, si ustedes ven, no hablamos de la base gravable. Y no hablamos de la base gravable porque la base gravable se estipula de la misma forma en la que se estipula para la prestación de servicio. Entonces, cuando terminemos el hecho generador de prestaciones de servicio, vamos a hablar cómo va a ser el tema de la base gravable, ¿vale? Entonces, empecemos con el hecho generador, prestación de servicios.
Si ustedes ven en ese hecho generador, en esa, pues la diapositiva que les presento, solamente me aparece prestación de servicios, y ahora se tiene que entender prestación de servicios no solamente en el territorio colombiano, sino desde el exterior, que son prestados acá en Colombia. Y vamos a entrar a explicar un poco ese tema. Lo primero que tenemos que hacer es, pues, definir qué se entiende por prestación de servicios para efectos del IVA. Igual que como hicimos ayer, definir qué se entiende por venta, pues lo que vamos a hacer ahora es definir qué se entiende por un servicio para el tema de el IVA. Entonces, vuelvo y reitero lo que les dije ayer. Esta definición solo tiene una connotación y solo tiene una validez en tratándose del impuesto sobre las ventas. Para cualquier otro impuesto o para la vida cotidiana puede que la prestación de servicios o que el servicio se entienda de forma diferente, ¿vale? Entonces, nos vamos al DUR tributario que se los mencioné ayer, nos vamos al decreto. En un momento. Nos vamos al decreto 1625 en su artículo 1.3.1.2.1, ¿cierto? Me va a traer una definición de lo que se entiende servicio para efecto del IVA. Entonces vamos a leerla. Me dice que es toda actividad, labor o trabajo prestado por una persona natural o jurídica, es decir, el prestador puede ser natural o jurídico, o una sociedad de hecho, sin una relación laboral, es decir, no medie un contrato laboral con quien contrata la ejecución, ¿cierto? En la cual se concreta una obligación de hacer. Es decir, la prestación de servicio implica siempre una obligación de hacer. La persona a la que yo estoy contratando se va a comprometer a hacer algo. Y uno dirá, bueno, pero esto es obvio. Sí es obvio, es cierto. Pero resulta que esto tiene unas connotaciones dentro del derecho civil. Dentro del derecho civil, según la lógica de Justiniano, dice que las principales existen solo tres obligaciones principales que tiene la persona, y es la obligación de dar, en tratándose a pagar sumas de dinero, la obligación de hacer y la obligación de no hacer. Entonces, si ustedes ven, para el tema del IVA, lo que me genera IVA siempre va a ser la obligación de hacer, ¿vale? Me dice aquí, sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual. Es decir, ustedes saben que normalmente entendemos que cuando me pagan a mí honorarios es porque la explotación que se está haciendo prima el factor intelectual, pero cuando a mí me pagan un servicio es porque la explotación que se está haciendo o el servicio que se está prestando prima el factor material. Aquí, indistintamente de qué factor prime, se entiende que es un servicio para el concepto de el IVA. ¿Vale? Y otra condición que es muy interesante que la conozcamos y es que genere una contraprestación en dinero o en especie independiente de la denominación que se le dé a ese contrato o a ese servicio o la forma en que se remunere. Y miren, aquí ya hay una diferencia total con lo que hablábamos el día de ayer de la venta, ¿cierto? Yo les decía que la venta, para el tema del IVA, si yo vendía un mueble o lo regalaba, es decir, o lo donaba, igual se entendía que se generaba el impuesto sobre las ventas. Miren que para el servicio, según la definición que me trae servicio, es obligatorio para que sea susceptible de generarse el impuesto sobre las ventas que haya una contraprestación, es decir, que a cambio de esa obligación de hacer que yo realizo, yo reciba como contraprestación un pago, y este pago puede ser en dinero o en especie. Si se conjugan estos elementos, entonces vamos a decir que ese servicio posiblemente esté grabado con el impuesto sobre las ventas. Entonces yo les podría hacer una pregunta, ¿cierto? Vamos a hacer una pregunta al aire y pues yo mismo me la voy a responder. Imagínense que yo soy un chef y entonces se va a realizar un evento social para recolectar fondos. Una fundación realiza un evento social, va a realizar un almuerzo, un desayuno o una cena para recolectar fondos, para esos fondos ir y entregarlos a personas de escasos recursos o comprar mercados para subsidiar a personas de escasos recursos. Entonces yo conozco esa obra social que van a hacer y yo en mi calidad de chef digo, venga, yo les voy a colaborar con la preparación de todos los alimentos, ¿cierto? Básicamente, si ustedes ven, es como si yo estuviera donando mi servicio, donando la actividad que yo hago. En este caso,
Si estuviéramos hablando de la venta de algo, si yo estuviera diciéndoles, bueno, yo soy chef y les voy a donar todos los implementos alimenticios que se necesitan para la preparación, ahí posiblemente se podría generar el impuesto sobre las ventas, ¿cierto? Pero si yo lo que les digo es, yo me voy a prestar para elaborar, voy a prestar mis servicios en la elaboración de esos alimentos, como no va a haber una contraprestación, entonces no estamos ante un servicio que pueda ser gravado con el impuesto sobre las ventas. Por así decirlo, en palabras coloquiales, aunque no sería la terminación correcta, la donación de un servicio no genera el impuesto sobre las ventas. Es decir, los servicios que se hacen a título gratuito no van a generar el impuesto sobre las ventas, teniendo en cuenta esta definición que nos trae el DUR tributario. Entonces, ya conociendo la definición, vamos a ver un poco cómo es el tema de desde el exterior. Entonces, me hablan que los servicios desde el exterior van a estar grabados con el impuesto sobre la venta. Obviamente no todos, como ya les precisé, hay unos servicios excluidos, hay unos servicios grabados, ¿vale? Entonces, me dice la norma, dice, los servicios prestados desde el exterior se entenderán prestados en el territorio nacional y causarán el respectivo impuesto cuando el usuario directo, destinatario del mismo, tenga su residencia fiscal, domicilio o establecimiento permanente o la sede de actividad económica dentro del territorio nacional, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir, no estamos diciendo que todos los servicios que se presten en el exterior, ¿cierto? Y que de pronto tengan relación con algún nacional colombiano, se entiendan que están grabados con el impuesto sobre las ventas aquí en Colombia. No, son servicios que se prestan desde el exterior, pero que son usados acá en Colombia por personas que cumplen ciertos requisitos. Y aquí la norma me lo está enunciando y dice así, que el destinatario, es decir, la persona que está recibiendo el servicio que proviene del exterior, es un residente fiscal en Colombia, un domiciliado o es un establecimiento permanente. Entonces me parece pertinente entrar a explicarle cuando yo soy un residente fiscal o cuando se entiende que soy un domiciliado en Colombia o cuando soy un establecimiento permanente, ¿cierto? Entonces, si bien no voy a entrar de lleno en este tema, porque esto es un tema que se los deben de explicar a mayor profundidad cuando estén viendo todo lo referente al impuesto sobre la renta, tanto de personas naturales como de personas jurídicas, pero lo primero que ustedes tienen que conocer antes de entrar a ver el impuesto sobre la renta a las personas naturales es el tema de la residencia fiscal, que tomó una relevancia muy, muy importante a partir de la ley 1607 de 2012, pero lo vamos a ver de forma muy, muy somera, ¿vale? Porque me parece que son conceptos que ustedes necesitan conocer para que puedan determinar si ese servicio que se está prestando desde el exterior está grabado con el impuesto sobre las ventas o no está grabado con el impuesto sobre las ventas, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco. Entonces, ¿cómo determino yo? Voy a devolver, perdón. El primer criterio que vamos a utilizar es residencia fiscal, ¿vale? ¿Cómo determino yo o a qué se refiere el término residencia fiscal? Entonces, el término residencia fiscal es un término que tiene referencia única y exclusivamente a las personas naturales, ¿vale? Entonces, cuando ustedes les estén hablando de residencia fiscal, casi que nunca se está hablando de una persona jurídica, se está hablando de una persona natural. A las personas jurídicas las denominamos domiciliadas o el domicilio es lo que se le busca en la persona jurídica. Entonces, ¿cómo se determina la residencia fiscal de una persona natural? Primera aclaración, un paréntesis que quiero hacer. Cuando yo estoy hablando de residencia, hago énfasis en residencia fiscal, porque obviamente tenemos otro tipo de residencia, que es la residencia civil, que es la que todos conocemos, ¿cierto? ¿De dónde somos residentes nosotros? Pues de Colombia, todos vivimos en Colombia. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de residencia que tiene unos factores y unos criterios diferentes para poder establecer si soy o no soy residente fiscal. Entonces vamos a tener personas que no viven en Colombia, pero que son residentes fiscales en Colombia. Y ya lo vamos a ver en un solo ejemplo que les voy a poner para no ahondar en este tema, ¿vale? Entonces, el artículo 10 del Estatuto Tributario nos trae los criterios para poder determinar la residencia fiscal en Colombia de una persona natural. Y como ustedes ven, son 4 criterios. El primer criterio, el criterio de
permanencia. ¿Qué importante tiene este criterio? Que de estos 4 criterios que vemos aquí, el criterio de permanencia es el único criterio que cobija a todas las personas naturales, indistintamente sean nacionales o extranjeros, ¿no? Entonces, este criterio aplica tanto para el ciudadano chileno, para el ciudadano nacional chileno, como para el nacional colombiano, como para el brasilero, el argentino, el mexicano, para cualquier persona natural. A diferencia de los otros criterios que solo aplicará para personas que sean nacionales colombianos, ¿vale? Entonces, criterio de la permanencia aplica para todas las personas naturales. Los siguientes criterios solo aplican para las personas que sean nacionales colombianos. Si no son nacionales colombianos, solamente tendré que hacer el examen de criterio de la permanencia. Entonces, este criterio de la permanencia me dice, para hacerlo de forma sencilla, que toda persona que en un periodo de 365 días permanezca en Colombia de forma continua o discontinua más de 183 días, se entenderá nacional colombiano, ¿vale? Entonces, pongamos un ejemplo. Un ciudadano argentino ingresa al país en este año 2020, ingresó el 1 de enero, puede que haya venido a vacacionar, la norma no me habla de que venga a trabajar ni a producir rentas. El señor ingresó al país el 1 de enero y permanece en Colombia hasta más o menos el mes de noviembre, ¿cierto? Entonces, obviamente, esa estancia que estuvo en Colombia son más de 183 días. Dentro de su permanencia, de esos más de 183 días, por poner un ejemplo, el día 184 o el día 185, él pide un servicio técnico, a una empresa que está ubicada en el exterior para que vengan y le hagan el mantenimiento o una reparación de un producto aquí en Colombia. Entonces se entenderá que ese servicio técnico va a estar grabado con el impuesto sobre las ventas acá en Colombia, ¿vale? Segundo criterio, criterio del servicio exterior del Estado colombiano. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Toda persona que sea un nacional colombiano y que esté trabajando en el exterior, pero a causa de prestarle un servicio al gobierno colombiano en el exterior, entonces entiéndase quién es. El personal administrativo, ¿cierto?, del Ministerio de Relaciones Exteriores que vive en las embajadas o en los consulados colombianos por fuera del país. Los cónsules, ¿cierto?, los agregados diplomáticos, todos ellos, si bien viven por fuera de Colombia y puede que tengan mucho tiempo por fuera de Colombia, se entienden residentes fiscales en Colombia. Entonces, los servicios que en teoría ellos consuman, que sean para ser prestados acá dentro del país, serán gravados con el impuesto sobre las ventas. Tenemos el criterio de control, que es un criterio que me habla de que las personas nacionales colombianas que residan en países considerados por Colombia paraísos fiscales, aquí está el decreto, donde ustedes van a encontrar todos los países o las jurisdicciones administrativas que Colombia considera paraísos fiscales, entonces se entenderá que son residentes fiscales en Colombia. Y tenemos un último criterio, que es un criterio respecto a la familia y al asiento principal de los negocios, que es un criterio que tiene en cuenta dónde reside mi familia, dónde está ubicado mi patrimonio y dónde obtengo mis ingresos. Entonces, cualquier persona que cumpla con alguno de estos criterios, se entiende que es un residente fiscal en Colombia y que si recibe la prestación de un servicio que viene del exterior para ser recibido o para ser ejecutado aquí en Colombia, posiblemente ese servicio esté grabado con el impuesto sobre las ventas. Entonces, para las personas jurídicas, vamos a hablar de domicilio, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se entiende que una persona jurídica, entiéndase sociedad o cualquier tipo de entidad, es nacional? Entonces, tenemos unos criterios. El primer criterio, cuando su sede efectiva de administración se encuentra en Colombia. Segundo criterio, cuando su domicilio principal está en el territorio colombiano. Y tercer criterio, cuando está constituida bajo las leyes colombianas, ¿cierto? Entonces, si una sociedad panameña, aquí digamos así el tema interesante para explicar, porque los otros dos son muy sencillos, pues sencillo, yo voy a la Cámara de Comercio de una persona jurídica, ¿cierto? Y si me dice que su domicilio
es en la carrera 20 con 50 en el barrio, no sé, Masuren de Bogotá, entonces pues está domiciliada en Colombia, por ende es una sociedad colombiana. Por ende, los servicios que reciba desde el exterior posiblemente estarán grabados con el impuesto sobre la renta. Y constituidas bajo la ley colombiana, lo mismo. Si está inscrita en Cámara de Comercio es porque es una sociedad que está constituida bajo la ley colombiana, porque pues, está regulada por el Código de Comercio, ¿cierto? En el tema de la sede administrativa, la sede efectiva de administración, digamos así, es el tema más interesante. Esta es una definición o un término que se trae de los convenios de la OCDE y se implementa en Colombia a partir de la ley 1607 de 2012, y básicamente lo que me dice es que la administración podrá entrar a revisar y la misma empresa podrá entrar a mirar si las actividades que realizan, si la toma de decisiones de la empresa se realiza desde Colombia. Entonces habrán varios factores para determinar si mi sede efectiva de administración está en Colombia. Por ejemplo, algunos factores. Imagínense que la empresa está constituida en Panamá, tiene supuestamente su domicilio en Panamá, pero toda la junta directiva vive en Colombia, todos los accionistas viven en Colombia. Y desde Colombia se hacen las reuniones donde se establece cuáles son las decisiones comerciales o sociales que va a tener esa empresa, es decir, qué activos va a enajenar, qué activos va a vender, a qué se va a dedicar, qué va a hacer y qué no va a hacer. Entonces yo puedo decir que a pesar de que esa empresa esté constituida en Panamá, esté domiciliada en Panamá, su sede efectiva de administración es en Colombia y que por ende esos servicios que recibe del exterior van a tener que ser pagados acá en Colombia, ¿vale? Van a estar posiblemente grabados con IVA acá en Colombia, ¿vale? Ahí nos faltaría un poco el tema del establecimiento permanente. El establecimiento permanente ustedes lo van a encontrar dentro del artículo 20 del Estatuto Tributario y nos trae como la definición de qué es un establecimiento permanente. No vamos a ahondar en ese tema porque pues, es un tema que amerita una explicación un poquito más compleja, pero solo para que ustedes tengan pequeños visos o detalles de este tema. Un establecimiento permanente en Colombia es una persona extranjera, ¿cierto?, que no constituye una persona jurídica aquí en Colombia, sino que tiene en Colombia un sitio físico de negocios con una intención de permanencia superior a 6 meses. Imagínense Sara, podría ser el ejemplo, ¿cierto? Sara, que creería yo, no lo conozco en realidad, Sara tiene su personería jurídica, los almacenes Sara debe tener su personería jurídica y su persona jurídica constituida en España, ¿cierto? Pero Sara viene acá a Colombia y compra un local comercial. Y ese local comercial no se registra en Cámara como una sucursal, sino que simplemente compra un local comercial y apertura una sede donde va a vender sus prendas de vestir. Eso es un establecimiento permanente. Entonces, si ese establecimiento permanente realiza actividades relacionadas con el impuesto sobre las ventas, compra servicios del exterior para que vengan a ser prestados dentro de ese establecimiento permanente, no sé, imagínense que ese establecimiento permanente compra el SAP. Muy seguramente ustedes, contadores, han escuchado el SAP. El SAP es una herramienta contable, un software contable alemán. Entonces, él compra el SAP, lo compra muy seguramente a su casa matriz allá en Alemania y lo trae a instalarlo acá. Si lo trae así, pues ese SAP, ese software, implicará posiblemente un gravamen al impuesto sobre las ventas porque es un servicio que se está prestando para ser utilizado acá en Colombia, ¿vale? Entonces, tal cual como ayer vimos la relación que había entre los bienes y el IVA, pues hoy vamos a ver un poco la relación que hay entre los servicios y el IVA. No voy a ahondar dentro de todas las explicaciones que ya di el día de ayer sobre las diferencias entre excluidos y exentos y todo este tema, pero básicamente es muy parecido, es igual, por así decirlo, es igual. Vamos a tener unos servicios excluidos, es decir, que no están grabados con el impuesto sobre las ventas, es decir, a esto no tiene nada que ver, por así decir, con lo que estamos tratando hoy sobre el IVA, ¿cierto? Estos productos, estos servicios que vamos a encontrar ahí no tienen ninguna implicación con el IVA. ¿Y dónde los vamos a encontrar? Los vamos a encontrar dentro del artículo 426, que es el que nos habla de todos esos bienes que pasaron a ser ahora ya no grabados con IVA, sino con impuesto al consumo, que son los servicios que se prestan en restaurantes, en panaderías, en fruterías, en todo este tema de servicios de alimentación.
ya más adelante creo que yo también pues los voy a estar acompañando en el tema del impuesto al consumo, entonces ya entraremos en detalle en este artículo 426. Por otro lado, tenemos el artículo 476, ¿cierto?, que me habla de los servicios excluidos del IVA. Entonces, el primero que encontramos me dice los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y laboratorios para la salud humana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en principio todos los servicios médicos, odontológicos y hospitalarios para la salud humana son excluidos del IVA, no están grabados con el IVA. Y el día de ayer me hicieron una pequeña pregunta, ¿cierto? Ay, qué pena, teníamos unas preguntas pendientes, 2 preguntas que nos quedaron pendientes del día de ayer, que no las absolví por empezar con premura la charla. Ahorita las vamos a tratar, ¿vale? Les pido disculpas. El día de ayer nos preguntaban por el servicio de transporte, ¿cierto? Entonces hoy quiero ahondar un poquito más sobre esa pregunta. Entonces, si ustedes se van al numeral 9 de este artículo 400, de este artículo, del 476, podemos leer que dice lo siguiente, dice, los servicios públicos, vamos a empezar por el encabezado del artículo, ¿cierto? Me dice, se exceptúan del impuesto, ¿de cuál impuesto? Del impuesto sobre las ventas, los siguientes servicios y bienes relacionados explícitamente a continuación. Entonces, numeral 9, el servicio de transporte público terrestre, fluvial y marítimo de personas en el territorio nacional y el transporte público o privado nacional e internacional de carga, ya sea marítimo, fluvial, terrestre y o aéreo, ¿no? Igualmente se excluye el transporte de gas e hidrocarburos. Entonces, ¿a qué se refiere cuando la norma dice el transporte de gas e hidrocarburos? A veces el gas y los hidrocarburos no se transportan en camiones, se transportan por tubería, ¿cierto? Entonces, lastimosamente, ayer vimos la noticia de que creo que volaron otra vez otro oleoducto que está ubicado en Pasto o en Nariño. Entonces, ese transporte, que también se entiende transporte, los oleoductos, pues tampoco está grabado con el impuesto sobre las ventas. Pero quería hacer una aclaración sobre este numeral 9, porque hay que leerlo de forma pausada y correcta, porque se prestan muchas interpretaciones. Les va a pasar muy seguramente el compañerito que preguntó, de pronto le ha surgido la inquietud y pasa algo, ¿cierto? A veces uno contrata, o las mismas empresas contratan un servicio de transporte para sus funcionarios, para sus empleados, ¿cierto? Entonces la empresa queda en Siberia o queda en Cota y pues sus empleados trabajan aquí en Bogotá, entonces tienen rutas que llevan a esos trabajadores desde Bogotá, desde su lugar de residencia, hasta Siberia o hasta el lugar de la empresa. Y resulta que en esos sí la empresa transportadora cobra el impuesto sobre las ventas. Y muchas personas dicen, pero ¿cómo? Si es que el transporte no está grabado con el impuesto sobre las ventas. Yo le digo, ojo, hay que leer la norma con claridad. Miren lo que dice la norma me dice, el servicio de transporte público terrestre, fluvial y marítimo de personas en el territorio nacional. ¿A qué transporte se refiere cuando estamos hablando de transporte de pasajeros? Al transporte público. Miren que la norma es clara. Y miren tan clara es que hace la diferenciación, porque cuando empezamos a hablar de transporte de carga, entonces me dice, y el transporte público o privado, nacional e internacional, de carga. Entonces, si estamos hablando de transporte de pasajeros, el que está excluido del impuesto sobre las ventas es el público. Si estamos hablando de transporte de carga, estará excluido del impuesto sobre las ventas cualquiera de los dos, el público o el privado. Imaginemos que en un futuro, ahorita estamos con los proyectos del gobierno nacional de reactivar el tema de las vías férreas. Si el proyecto de las vías férreas es tomada por una entidad pública y administrada por una entidad pública, pues entenderá que eso es transporte de carga público, ¿cierto? Si lo toma un privado, pues entenderá que es privado. Pero entonces, independiente de cualquiera de los dos que lo utilice, siempre y cuando se utilice para la carga, será un servicio excluido. Si se utiliza para el transporte de pasajeros, entonces dependerá de si el servicio es público o es privado. Y ahora, ustedes también se preguntarán, bueno, entonces el caso
más puntual, ¿cierto? El Transmilenio. El Transmilenio es un servicio público o privado. Pues listo. Claramente es un servicio público. Una cosa diferente es que lo administren privados, pero son administrados por privados prestando un servicio público. Esto hace parte de un tema que se llama descentralización, que es un tema ya de derecho administrativo que no vamos a entrar en él. Entonces, ¿cuál es el servicio que no está grabado? El servicio de transporte público. Entonces, buses, taxis, Transmilenio, es decir, servicios masivos de transporte, Transcaribe en Cartagena, Transmetro en Barranquilla, todos esos no están grabados. Pero si yo contrato una empresa privada para que me preste un servicio de transportar a mis empleados, a mi familia, a cualquier otro tercero, ¿cierto? Exclusivo para ellos, ese sí va a estar grabado con el impuesto sobre las ventas. Entonces, muy seguramente todas estas empresas que prestan servicio especial de transporte, eso sí está grabado con IVA, pero las que prestan ese servicio público no estará grabado con el impuesto sobre las ventas, ¿vale? Entonces ya habiendo hecho esa claridad, que me parece importante hacerla, porque se presenta mucha discusión sobre el tema, de hecho la DIAN ha tenido que conceptuar sobre el tema y ha explicado más o menos lo mismo que yo les estoy diciendo, para explicar un poco ese numeral 9, ¿vale? Entonces, tenemos servicios, grabados a la tarifa del 5%. Vamos a mirar algunos de ellos simplemente para comentarlo. Entonces vamos a ese artículo, el 468, raya 3, y nos habla, el primer servicio que nos habla grabado a la tarifa del 5%, dice, el almacenamiento de productos agrícolas en almacenes generales de depósito y las comisiones directas relacionadas con las negociaciones de los productos de origen agropecuario. Entonces, digámoslo así, que si, por ejemplo, todos conocen Corabasto, ¿cierto? Entonces en Corabasto vamos a encontrar unos mayoristas, unos minoristas y también vamos a encontrar unas bodegas que se encargan de almacenar esos productos agrícolas para después repartirlos a los minoristas, mayoristas y todo. Entonces, el almacenamiento de esos productos va a estar grabado a la tarifa del 5%. ¿Ya? Y aquí hay otros, ustedes los pueden leer. Por ejemplo, tenemos un caso puntual, y este es importante, que es el numeral 4, que son los servicios de vigilancia, supervisión, consejería, aseo y temporales de empleo prestadas por personas jurídicas constituidas bajo cualquier naturaleza jurídica. Pero entonces aquí hay que entrar a leer este artículo, este numeral 4, porque es un poco amplio, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, me habla de los servicios de vigilancia y de aseo. Pero aquí, como tal cual como quedó el numeral plasmado, para que tengan esa tarifa del 5%, deben ser unos prestadores que cumplan con todos los requisitos que están aquí puntualmente establecidos. No van a ser todas las empresas. Si es una empresa que no cumple con estos requisitos que están aquí establecidos, pues su tarifa será la tarifa general. Si yo cumplo con todos los requisitos que podemos encontrar en el numeral 4 del artículo 468 raya 3, entonces mi tarifa será la del 5%, ¿vale? Y por último, pues encontramos los servicios exentos que están en el artículo 481 del literal C, D y H de ese artículo. Entonces, 481, mirámoslo simplemente de reojo, leamos el D, por ejemplo. Dice, los servicios turísticos prestados a residentes en el exterior que sean utilizados en el territorio colombiano, originados en paquetes vendidos por agencias operadoras u hoteles inscritos en el Registro Único Nacional de Turismo y bla, 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 bla. Dice otras cosas más, ¿cierto? Entonces, miren a qué hace referencia. No son todos los servicios turísticos los que están exentos. Son servicios turísticos prestados a residentes en el exterior. Y aquí sí no estamos hablando de una residencia fiscal. Aquí estamos hablando de personas que residan por fuera de Colombia, ¿vale? Entonces, continuemos. Esto, al igual que lo hicimos con los bienes, son unos nuevos servicios excluidos integrados por el artículo, por la ley 2010 de 2019, es decir, estos nacieron a partir del 2020, del 1 de enero de 2020, donde están los servicios médicos, odontológicos u hospitalarios, ¿cierto? Ya los habíamos mencionado, pero ¿por qué los traigo en particularidad?
por algo, que es puntual que ustedes lo conozcan. Miren que ahí hago una notica entre paréntesis donde dice que se incluyen los tratamientos de belleza y cirugías estéticas. ¿Y por qué hacemos esta notica aclaratoria acá? Porque cuando nace la ley 1943 de 2019, de 2018, que es la reforma tributaria que es declarada inexequible por el Consejo de Estado, este numeral 1 del artículo 477 decía algo un poco diferente. Decía lo siguiente, se los voy a leer. O sea, la legislación anterior, ¿vale? Esto es antes de la ley 2010. Decía, los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y laboratorios para la salud humana. Hasta ahí no ha cambiado nada. Punto. Se exceptúan de esta exclusión, es decir, no están excluidos, es decir, se deben entender que sí están gravados con el impuesto sobre las ventas, los tratamientos de belleza y las cirugías estéticas diferentes a aquellas que sean por temas reparatorios o funcionales, ¿vale? Entonces, llega la ley 2010 de 2019, la cual en gran parte, porque hay que reconocerlo, en gran parte fue un copy-paste de la 1943, ¿sí? Pero hubo algunas modificaciones y por eso es necesario que ustedes las conozcan. Dentro de esas modificaciones estuvo este tema. La ley 2010, tal cual como trae el artículo, no hace ninguna excepción. Es decir, no me dice, son no gravados los servicios médicos, con excepción de tales. No, aquí dice, son no gravados los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y laboratorios, siempre y cuando sean para la salud humana. Es decir, dentro de una bolsa me metió todos los servicios médicos. ¿Eso qué quiere decir? Pues la lectura lógica que uno tiene que darle a este tema es que si el artículo no hace exclusión, pues yo tampoco tengo que hacerla. Entonces el nuevo artículo, el nuevo numeral 1, pues me está incluyendo los tratamientos de belleza y cirugías estéticas. Entonces, si a ustedes les preguntan que si a hoy, no sé qué día es hoy, uno anda tan perdido en el tiempo con este tema de cuarentena, hoy es 21, entonces, si nos preguntan que si a hoy una cirugía estética, una rinoplastia, una bichectomía, cualquiera de estas cirugías estéticas está grabada con el impuesto sobre las ventas, la respuesta es no, no está grabada sobre el impuesto, con el impuesto sobre las ventas. Si estuviéramos en el año 2019, podríamos decir sí, sí está grabada con el impuesto sobre las ventas, toda vez que el artículo 476 las separó de ahí, las excluyó de ahí. Pero este artículo nuevo las incluye, ¿vale? Tenemos otras, como son el transporte aéreo, turístico, a ciertos departamentos. Aquí simplemente pues hace una ampliación. Ya habían otros departamentos que tenían ese beneficio de que el transporte aéreo estuviera excluido del impuesto sobre las ventas. Si ustedes ven, cuando hablamos de ese numeral 9, yo no mencioné el transporte aéreo de pasajeros, ¿cierto? Mencioné el transporte terrestre, fluvial y marítimo. El transporte aéreo está grabado con el impuesto sobre las ventas, ¿vale? Entonces, ustedes pueden revisar el numeral, ya se los regalo, que se me perdió acá. Qué pena con ustedes, son tantos que se me pierden. Es el numeral séptimo. Sí. Entonces, ya habían unos municipios o departamentos al cual el transporte aéreo turístico estaba excluido del impuesto sobre las ventas, y lo que hace esta ley 2010 es ampliarlos también a el municipio de Miraflores en el departamento del Guaviare y al municipio de Puerto Carreño en el departamento del Bichada. Ya se encontraban el municipio de Mompox en el departamento de Bolívar, se encontraba otro municipio en la Amazonía, el de Leticia en la Amazonía, y habían otros más, pero entonces incluye estos nuevos. Otro nuevo es como servicio excluido son las comisiones percibidas por las sociedades administradoras de inversión, y por último los servicios de corretaje de contratos de reaseguros. Esos son nuevos traídos por la ley 2010. Causación de los servicios, muy parecida o muy semejante a lo que era la causación para la
venta. Entonces vamos a tener como primera la fecha de emisión de factura o documento equivalente. Ya lo habíamos visto dentro de las ventas, ¿cierto? Esa ya estaba, por así decirlo. Fecha de terminación del servicio. Entonces, si ustedes ven, en las ventas era la entrega, acá no, no es cuando se inicia el servicio, sino cuando se termina el servicio. O aquí sí me hacen la aclaración del momento del pago o abono en cuenta. Entonces, aquí vamos a tener tres posibles fechas o tres posibles oportunidades de causación diferentes. Igual que en la regla anterior, ¿cuál va a primar? Pues la que ocurra primero. Entonces, sea que yo presté un servicio y lo facturé inmediatamente, o bueno, sea que yo voy a prestar un servicio y inmediatamente lo facturo, inmediatamente estoy causando el IVA. Si no lo he facturado, pero ya terminé la prestación del servicio, una vez terminé la prestación del servicio, se causó el impuesto sobre las ventas. Y o puede que no lo haya terminado, pero que me lo hayan pagado ya. Entonces, se entiende que se causó el impuesto sobre la venta. Ojo, si se acuerda un pago de anticipo para poder empezar a prestar el servicio, porque de pronto se necesitan materiales que hay que adquirir, entonces eso no se entiende pago. En los anticipos no se entienden pago, ¿vale? Para hacer la aclaración. Pero entonces, cualquiera de estas tres, el que ocurra primero se entiende causado el impuesto sobre las ventas para los servicios. Antes de entrar a determinar la base gravable, quería explicarles un poco esto. Ya ayer más o menos vimos un ejemplo muy sencillo y es cómo se determina el impuesto sobre las ventas. Es decir, cómo voy a determinar yo la base gravable sobre la cual tengo que pagar el impuesto sobre las ventas al momento de declarar, ¿vale? Entonces, en principio uno lo ve muy sencillo, es decir, a mí me venden un producto, al producto le sumo el 19%. Eso es la operación que realiza el sujeto pasivo económico. A mí me venden este lapicero en 100, ¿cuánto tengo yo que pagar en IVA? En 1000, ¿cuánto tengo yo que pagar de IVA? 190 pesos, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando del proceso que hace el responsable, es decir, esa persona que tiene los 190 pesos al momento de tener que pagárselos al Estado. Entonces, el decreto 1625, nuevamente retomamos el DUR, ¿cierto? En su artículo 1.3.1.5.1, el que se lo quiera aprender, pues bien puede. Por eso les dije cuando estábamos hablando de él que su numeración me parece desafortunada, sobre todo para un decreto tan largo. Pero bueno, así está, ya ni modos. Entonces, me dice que para determinar el impuesto sobre las ventas, el responsable, ¿cierto? Dice, en caso de ventas y prestaciones de servicio, por la diferencia entre el impuesto generado por las operaciones grabadas y el impuesto descontable legalmente autorizado. Entonces, más adelante vamos a ver cuáles son los impuestos descontables o cómo es el tema del impuesto descontable. Entonces, ¿qué me dice aquí? La diferencia, es decir, la resta entre el impuesto generado, que es el impuesto que yo genero al vender los productos que yo estoy vendiendo o al prestar los servicios, ¿cierto? Menos el impuesto descontable, ¿cierto? ¿Y qué es el impuesto descontable? Pues el impuesto descontable es los impuestos que yo tuve que pagar para poder prestar ese servicio o los impuestos que yo tuve que pagar, es decir, el IVA que yo tuve que pagar en la adquisición de materia prima para transformarla y poder vender ese producto final. Y se acuerdan de ayer, hicimos el ejemplo con la vaca, ¿cierto? Con la enajenación de la vaca. Podemos poner el ejemplo de hoy con un zapato, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo soy una persona que vende zapatos. Entonces, aquí a sacar la calculadora para hacer el ejemplo lo más rápido. Ustedes saben que yo soy abogado y pues para mí los números también son complicados, hay que reconocerlo, ¿cierto? Entonces, yo para producir un zapato necesito lo que sería cuero, ¿cierto? Y necesito cordones. Entonces, yo compro, digamos que 1000 pesos de cuero y eso me genera que tengo que pagar por esos 1000 pesos de cuero un IVA de 190 pesos. Y compro 1000 pesos de cordones y me genera también, para hacerlo lo más sencillo posible, para mí, no para ustedes, yo sé que ustedes son muy pilos con este tema, ¿cierto? Entonces, me genera un pago de IVA de
190 pesos. Entonces, ¿cuánto es mi IVA descontable? Pues la sumatoria de estos dos, ¿cierto? Tengo un IVA que he pagado yo para poder prestar mi servicio de 380 pesos, ¿cierto? Vamos a borrar esto aquí para no generar confusión. No aparece. Ups, lo borré todo. Bueno, volvamos con el tema. Entonces tenía un IVA descontable, ¿cierto? De 380 pesos. Y tengo un IVA generado. ¿Cuál va a ser el IVA generado? Cuando ya yo elaboré mis zapatos y los vendí, pongamos que vendí unos 20,000 pesos en zapatos, no sé cuánto, entonces 20,000 pesos, y sobre esos 20,000 pesos cobré el 19%, eso me da 3,800 pesos. Entonces mi IVA generado, ¿cierto? Generado va a ser 3,800 pesos. ¿Cuánto tendré entonces yo que pagarle de IVA al Estado? Entonces la resta, simplemente, una resta, después tendré que pagar un IVA de 3,420 pesos. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente cómo determino yo el tema del impuesto sobre las ventas, el IVA que al final el responsable tiene que pasarle a la administración, tiene que pasarle al Estado como el impuesto que debe pagar, ¿vale? Entonces, ya visto esto, vamos a ver ahora sí la base gravable para las ventas y los servicios. Es decir, ¿qué factores tengo que incluir yo al momento de cobrar ese IVA, al momento de calcular ese IVA del 19%? Y este tema es bastante interesante, porque muchas personas no lo hacen así. De hecho, he tenido estudiantes de especialización que ya trabajan en empresas y dicen, bueno, mi empresa jamás ha hecho eso. Imagínense, vamos a partir trabajando desde un ejemplo. Yo tengo una ferretería y esa ferretería vende pues todo lo que vende una ferretería, y dentro de lo que vende una ferretería vende bultos de cemento. Y los bultos de cemento están grabados con IVA, ¿cierto? Entonces viene un comprador y me dice, necesito 50,000 bultos de cemento o 1,000 bultos de cemento. Entonces uno le dice, sí señor, 1,000 bultos de cemento, cada bulto de cemento vale 50 pesos, entonces eso me da 50,000 pesos, más el IVA del 19%, ¿cierto? Entonces, que son 9,500 pesos, entonces eso será un total de 59,500 pesos lo que usted me tiene que pagar, ¿cierto? Esa es la operación más práctica que uno hace y más rápida que uno hace, ¿cierto? Pero resulta que dentro de ese servicio yo estoy incluyendo, yo voy a tener otros gastos necesarios. Entonces el señor me dice, sí, pero yo no vivo aquí en Bogotá, yo vivo en Chía, o yo vivo en Cota. Entonces usted va a tener que, listo, le dicen, no hay problema, yo le presto el servicio de llevarle esos productos hasta allá, hasta Chía o hasta Cota. Entonces el señor dice, como lo que voy a prestar es un servicio de carga, ¿cierto? Yo le digo, ese servicio de llevarle los productos a Chía o a Cota le cuesta 10,000 pesos. Pero como estoy prestando un servicio de carga y como ya yo les leí el artículo anterior, ¿cierto? Donde claramente me dice que el servicio de carga no está grabado con IVA, entonces sobre esos 10,000 pesos no cobro IVA. Entonces, ¿cuánto me tiene que pagar el señor en total? Pues los 59,000 pesos, ¿cierto? De 59,500, redondeamos las 59,000 pesos para que vean de lo que serían los bultos de cemento más el IVA más los 10,000 del transporte. Entonces, total, 69,500 pesos. Y así lo hace la mayoría de la gente. Y ahí hay un error garrafal, diría yo, y un error que permitiría que la administración pudiera auditar a estas empresas y hacerles corregir sus declaraciones de IVA. Y recuerden, aquí casi lastimosamente hay que decirlo, todo tiene sanción, ¿vale? Entonces, si a mí me obligan a corregir mi declaración de IVA, voy a tener que pagar una sanción por corrección, que es equivalente al 10% de la diferencia entre la declaración inicial que presenté y la declaración posterior o final que presenté. Y esta sanción puede ser hasta más grave
si yo no opto por corregirla voluntariamente, sino que sigo en una discusión donde pues al final la administración me emitirá lo que se conoce como una liquidación oficial de revisión. Entonces, esa operación que está realizada de esa forma, realmente está realizada de forma incorrecta. ¿Por qué? Porque para la base gravable en las ventas y en los servicios yo tengo que referenciar el artículo 447 del Estatuto Tributario, que me dice lo siguiente. Es un poquito enredado en su lectura, pero vamos a leerlo y vamos a leerlo de la forma más detallada posible. Me dice, el valor total de la operación, es decir, el valor total sobre el cual yo voy a calcular ese IVA a la tarifa que fuere del 5 o del 10 o del 10 o del 19, ¿cierto? A la tarifa general de la operación, sea que ésta se realice de contado o a crédito, incluye entre otros los gastos directos de financiación ordinarios, los moratorios, los accesorios, miren aquí, los acarreos, la instalación, los seguros, las comisiones, las garantías y todas las demás erogaciones complementarias, aun cuando, más importante acá, se facturen o se convengan por separado. Entonces, en este ejercicio que hicimos nosotros, en ese ejemplo que les coloqué, ese señor de la ferretería no puede sacar el acarreo o el servicio de transporte que le brinda para llevarle los bultos de cemento hasta Chío o hasta Cota de la base gravable, lo tiene que incluir dentro de la base gravable. Entonces ya la base gravable no sería sobre 50.000, sino sobre 60.000 por el 19%. Entonces ya tendría que pagar un IVA de 14.000, perdón, de 11.400 pesos. Entonces ya ahí cambia totalmente el cálculo del IVA. Y aquí hay que sumarle otros temas. Entonces miren, aquí me habla de gastos directos de financiación, los gastos moratorios. Entonces, ¿qué pasa si este contribuyente que en principio vamos a sacar el impuesto, vamos a descontar estos 11.400 pesos que sería el impuesto, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me tiene que pagar el señor? Me tiene que pagar en total 60.000 pesos. Pero yo le doy esos 60.000 pesos a crédito. Yo le digo, bueno, listo, dámelos a 30 días. Listo. A 30 días usted me paga los 60.000 pesos más el IVA, que son 11.900, 11.400 pesos, ¿cierto? Entonces, pasados esos 30 días, nosotros hacemos un acuerdo, listo, mire, te los doy a plazo, tienes 30 días para pagármelos. Si no me los pagan los 30 días, generan intereses moratorios a una tasa del 1%. ¿Ya? Entonces, miren lo que me dice la norma. Si en ese pago se generan intereses moratorios, también habrá lugar a calcular sobre los intereses moratorios el impuesto sobre las ventas. ¿No? El impuesto sobre las ventas también se generará en los intereses moratorios. Entonces, si el señor se pasó de los 30 días y duró en pagarme los 60, no sé, 5, 6, 20 días o un mes, entonces los intereses moratorios que eso genere, técnicamente yo tendría que entrar a causar IVA sobre esos intereses moratorios, ¿vale? Ahora, esto genera un problema. ¿Qué tengo que hacer? ¿Corregir la declaración en la que presenté el IVA? No, lo voy a declarar en la siguiente declaración del periodo en que se causen, ¿cierto? Es decir, como hablamos de la causación y que la causación era instantánea, se supone que el IVA que se generó por esos 60.000 pesos el señor posiblemente ya los pagó, aunque el tercero no se los haya pagado. Él cogió de su caja sus 11.400 pesos y los pagó en la declaración de IVA, obviamente haciendo la operación anterior, ¿cierto? Solamente estamos explicando. Entonces, obviamente la idea no es que él corrija su declaración porque después se generaron unos intereses moratorios de 20.000 o de 30.000 pesos. Obvio, aquí estamos hablando de cifras muy pequeñas, pero pues esto pueden ser cifras bastante grandes, ¿cierto? Lo que hace es que en el periodo en que se causan esos intereses moratorios, en el periodo en que me pagan esos intereses moratorios, entonces yo los causaré, los intereses moratorios, y así los llevaré a mi declaración de IVA de ese periodo, que puede ser que la primera sobre esa venta la presente en el periodo 1 y esta me toque presentarla en el periodo sexto o séptimo cuando se causaron esos intereses moratorios. Entonces, si ustedes ven, tengo que tener en cuenta todos estos aspectos al momento de calcular la base gravable en el impuesto sobre las ventas para las ventas y los servicios.